Ok, bueno, Gabriela Polit, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues la pregunta parece un poco obvia, pero es muy necesario hacernos esta pregunta. ¿Qué relevancia crees que tenga, si es que la tiene, hacer una feria de libro en español en una ciudad como Nueva York? Muy relevante. El español está muy presente aquí, en las calles, en todos los lugares. Te diría que me llama la atención que a veces escucho en muchos más lugares que en Austin, donde vivo. Yo vivo en la ciudad de Austin, en Texas. Ujú. Y el español está permeado en todos los espacios de aquí. Y este tipo de eventos lo que hacen es visualizar, porque lastimosamente el español está presente, pero al mismo tiempo no está visibilizado. Y creo que tener ferias de libro o eventos que celebren la lengua hacen visible esa enorme cantidad de gente que vive y la presencia de esta lengua que es tan vital para esta ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, muy importante. Y como que hay una percepción de la lengua del español, digamos, en Estados Unidos como una lengua de lo cotidiano, si es que lo puedo llamar así, pero no una lengua que tiene que ver con la academia o con la literatura, ¿no? Sí, sí. Hay una, para decirlo más brutamente, Sí, tú estás siendo muy, muy amable, muy muy amable, polite. se ve como que es la lengua del trabajador, Eso. que hace el trabajo duro, ¿no? De la gente que está atrás del restaurante, de la gente que te corta el césped, de la gente que te corta, que te pinta la casa. Y Ujú. sí es esa lengua y a mucha honra, porque este país le debe mucho a esa lengua y a esa gente. Sí. Pero además es una lengua creativa, es una lengua de posibilidades. Yo hablo del español como un territorio, como, porque es eso también, ¿no? Una lengua es un territorio, uno habita en ese territorio, se mueve en ese territorio, sus Sí. emociones están en ese territorio. Entonces, celebrar todas esas otras formas de ser esa lengua, celebrar la del trabajador y celebrar estas otras formas me parece que es muy importante. Claro. Eh, ser parte de toda esa cultura que es tan rica. Oye, ¿y cómo es vivir, yo me pregunto, en esta constante dicotomía, aunque te muevas en comunidades donde mayormente se habla español, pero en esto de soñar en español y luego de repente pues ya te metes al subway o vas a ir a un restaurante o lo que sea y está otra lengua que es como, no sé, tú, si ya tienes muchos años aquí, pero este enfrentamiento, esta tensión, ¿cómo es? Te voy a contar una historia personal para contestarte. Cuando yo llegué a este país estaba pasando por una crisis personal muy grave y necesitaba buscar una psicóloga, un psicólogo, yo pensaba. Mm. Y decía, tiene que hablar en español, tiene que hablar en español. Llevo en este país 30 años. Wow. La siguiente vez, que fueron 15 años después, dije, necesito ahora otra vez en mi vida un psicólogo. Y dije, pero esta vez tiene que ser en inglés, porque hay algo de la negociación de la vida cotidiana que ya pasaba por el inglés. Cuando recién llegué no, venía con esa frescura y no sentía que podía articular mis problemas en español. Sí. 15 años después ya no, es una negociación, porque si bien yo paso muchas horas del día hablando en español, Ujú. hay otras partes del día que son también muy importantes, en el trabajo, por ejemplo, Ujú. que son en inglés. Entonces ya eres una persona que sí hay tensión, pero yo a veces prefiero pensarlo como también como una fluidez, ¿no? Que vas y vienes, vas y Ujú. vienes. Quizás cuando me siento a escribir es cuando siento que hay una tensión. Ya. Pero en la vida cotidiana fluyes en esas dos lenguas, ¿no? Y de una manera más autoconsciente cuando es en inglés, en mi caso, que en español, porque uno no se piensa como hispanohablante, uno simplemente habla. En cambio, en ciertas circunstancias sí, digo, no me Claro. entendió el acento, entonces se te hace como muy presente que no es tu lengua materna, ¿no? Claro. A pesar de los años que pasaron usando, o sea, de vivir aquí, ¿no? Y finalmente, ¿cómo, si es que de alguna manera esto se refleja en tu obra literaria, cuando escribes, pues? Los cuentos que yo he escrito, yo empecé a escribir cuando llegué a vivir acá, Mm. de forma más estable. Y luego dejé de escribir y me dediqué a escribir solamente cuestiones académicas, Académicas. Ujú.
pero todo lo que ha sido mi creación literaria la he escrito aquí. Entonces, sí está presente, porque si no está presente en las formas del lenguaje, está muy presente en lo que viven los personajes. Los personajes, muchos de los personajes, la mayor parte de personajes de mis cuentos están en Nueva York. Claro. En la novela que va a salir es una persona que transita por Nueva York todo el tiempo. Es una persona que dejó Quito y que transita por Nueva York. Entonces, no necesariamente quizás se vea en la lengua, quizás uso alguna expresión que el personaje se permite, porque es justamente un personaje que está viviendo en los Estados Unidos, entonces se permite usar una expresión en inglés. Pero no sé, aparte de eso, que es muy consciente, Sí. lo que sí son personajes hispanohablantes viviendo en realidades en los Estados Unidos, ¿no? En Texas, en Nueva York. Entonces, ahí está. Ahí está, ¿no? El territorio de estos personajes es los Estados Unidos. No hay un referente como el paisaje o todo lo que los latinoamericanos aprendemos que viene pegado a la literatura. Claro. Acá ese referente geográfico, ese referente emocional está determinado por la realidad de este país, ¿no? Sí, pues. Y es muy distinto, creo yo. Y yo creo que haya tantos escritores latinoamericanos escribiendo en español aquí, modifican ese paisaje. Nos ayudan a mirar ese paisaje desde un registro más amplio, ¿no? Y eso es lo que me parece maravilloso de que la feria lo celebre y de que hagamos eventos como este. Ay, Gabriela, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.